La semana pasada tocamos un punto interesante de ese recorrido que hizo Jesús con sus discípulos desde Galilea hasta Jerusalén en preparación para esta temporada. Y bien, recordemos que vimos un pasaje al pasar por Samaria donde Jesús les habla a sus discípulos, les abre su corazón, les expone sus sentimientos, porque Él tiene mucho dolor. Es un ser humano y quiere que todos estén con Él, que lo apoyen moralmente, espiritualmente. Desafortunadamente, sus discípulos no estaban en su frecuencia y cada quien pensaba lo que ellos querían. Y bien, pues hubo una lección. Jesús les enseña una lección y nos la deja a nosotros para saber que debemos estar en su frecuencia. Hoy Jesús es un ser humano glorificado, pasó ese dolor, pasó ese trance tan grande, tan fuerte, tan profundo, por el amor a nosotros. Y bien, seguimos en esta carne y seguimos necesitando ahora nosotros de que Dios se apiade de nosotros. Le buscamos consuelo, buscamos un apapacho de Él, buscamos la comprensión, buscamos un refugio. Como niños pequeños queremos que nos carguen sus brazos, como niños miedosos queremos que nos proteja de lo malo, en fin. Y Él está en frecuencia con nosotros en esos momentos, aunque a veces nosotros no estamos en su frecuencia. Vamos a ver qué pasó en la culminación de su vida humana con el propósito de llevarnos a todos nosotros a su gloria. Vamos a estudiar lo que sucede en este día que se conoce como el Domingo de Ramos, y le he puesto como título la entrada triunfal de Jesús. La palabra triunfal entre comillas, porque vamos a ver qué significado tiene esa palabra. Fue una entrada triunfal por un aspecto, pero no fue tan triunfal por otro. Y vamos a ver las dos. Y vamos a ver cuál es la que nos llega a nosotros, la que nos llena a nosotros. Pues vamos a introducir el tema y vamos a ver que para llegar a su cita en Jerusalén, Jesús emprendió un viaje desde Galilea pasando por Samaria. Y durante el trayecto nos deja muchas enseñanzas a través de sus biógrafos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los biógrafos de Jesús en la Biblia. ¿Y qué sucede cuando llega a Jerusalén? Ya llegó a su destino. Ya llegó a su destino y ahora ¿qué pasa? Bueno, suceden varios actos antes de entrar a Jerusalén. Y esos actos estaban profetizados. Ya los profetas los habían dejado por escrito. Ahora, para entender la palabra de Dios es necesario que Dios nos la revele. No podemos nosotros ponernos a leer la Biblia sin tener una revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos hace entender la Biblia. Cuando creemos en Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y entonces Él nos hace entender la Biblia. Cuando abrimos sus páginas, entendemos perfectamente lo que nos quiere decir Dios por revelación, no simplemente una lectura cualquiera. Quien lee la Biblia no con esa intención, aprenderá mucho, aprenderá bastante, y si es una persona inteligente se la sabrá hasta de memoria, pero la revelación no llega. Debemos entonces creer que Jesús es Dios en nosotros. Y por eso mucha gente no entendía las profecías mientras se iban cumpliendo. Bueno, yo lo dije en este tiempo, pero allá tampoco. Allá tampoco, porque había gente que leía y no entendía. ¿Sí? Jesús, nuestro Rey, hace su entrada a Jerusalén. Nuestro Rey, porque está profetizado que entra como un rey, en una entrada triunfal. Y vamos a ver cómo es esa entrada. Esa entrada tiene mucho significado para nosotros y para toda la humanidad. Bueno, ¿cómo entra? Para comenzar, todos sabemos cómo entra Jesús.
Bien, aquí está la escritura. La escritura de Mateo 21, del 1 al 7, está tomada de la nueva versión internacional. Dice así: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor lo necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un burro, en un burrito cría de una bestia de carga. Ahí está la profecía. Ya estaba profetizado. Así que los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Este es un pasaje muy, muy claro. Lo podemos cerrar los ojos, imaginarnos y ver como una película cómo llevan el burro. Otro de los evangelistas dice que un señor les dijo: ¿y qué están haciendo? ¿Por qué desatan a los burros? Dice: es que el Señor lo necesita y ya se lo llevó. Todo estaba profetizado. Las cosas de Dios suceden porque tienen que suceder así. Y bien, sobre esta escritura vamos a aprender algo importante. Primeramente, que un rey es la máxima autoridad de un pueblo. Y entonces Jesús llega a Jerusalén como el rey de Jerusalén. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Implicaciones políticas más que nada. Tiene esta escritura que se está cumpliendo y que la gente la está entendiendo. Su presencia muestra la elegancia y los íconos del poder que ostenta cuando un rey entra a un pueblo. ¿Por qué? ¿Cómo entra un rey a un pueblo? A su pueblo. ¿Así como cualquier persona? No, tiene que llevar un vestido adecuado a su autoridad. ¿Y ustedes creen que va montado en un burro? No, va a estar montado en un caballo grande, blanco de preferencia, o no sé, algo grandioso, ¿no? Bueno, pues de acuerdo con lo que se espera la gente, un rey manifiesta su autoridad, es lógico, y entonces su entrada en aquel tiempo se esperaba fuera montado sobre un caballo, ¿sí? Hoy podemos verlo en un automóvil o en un avión que llega, así, y la alfombra roja y toda la cosa. ¿Sí? Pero en aquel tiempo, bueno, un caballo, ¿no? Era el símbolo del poder, símbolo de la autoridad. Y en el libro de Apocalipsis se muestra a Jesús, el rey de reyes, montado en un caballo blanco, eso sí, pero posteriormente, profecías que no se han cumplido todavía, literalmente. Pero aquí, en esta entrada, dice que Mateo nos recuerda la profecía de Zacarías. La profecía dice así, ya lo habíamos leído: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene a ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asno. ¿Qué profecía para un rey? Pero ¿qué encontramos aquí? Aquí está la clave, ¿sí? Vean lo que dice aquí: justo, salvador y humilde. ¿Quién ostenta el poder con humildad? En la actualidad, nadie. Habrá casos por ahí muy especiales. Tenemos un caso especial: José Mujica, presidente de Paraguay, una persona de las más humildes y deja muchas enseñanzas, pero raro. A ver, otro. Actualmente a Barack Obama se le está recordando sus tiempos de humildad, porque él proviene de gente inmigrante, gente despreciada, ¿sí? Y es humilde, a veces se pone a servir a la gente. Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Pues bien, vamos a seguir entonces. Dice: Dios provee todo lo necesario para cumplir su amor por la humanidad. Eso es lo más importante, y para Él nada hay imposible. Bueno, después de analizar esta parte de la escritura, continuemos con la siguiente, porque esa es la que nos va a marcar su entrada triunfal. ¿Y por qué este día se llama el Domingo de Ramos? Vamos a ver.
Bueno, los versículos del 8 al 11 dicen: había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Y aquí hay una paradoja, porque hay un profeta profetizado, ahora sí, desde el tiempo de Moisés. Moisés mismo lo profetizó, ¿sí?, que iba a levantarse un profeta como él. Y ese es Jesús. Bueno, ¿por qué esparcían las ramas de árboles y tendían sus mantos sobre el camino para que Jesús pasara? La alfombra roja. La alfombra para que pase el rey. Pero el rey es un rey humilde, viene montado en un burro. No se le va a poner su alfombra, se le va a poner abrigos y mantos y ramas de árboles para que pase. Señal de reverencia, señal de reconocimiento de la autoridad, ¿sí? Pero lo más importante es que la gente iba gritando esto. ¿Dónde escuchamos esto? ¿Dónde escuchamos algo parecido? ¿Recuerdan? Sí, no, pero aparte hay una parte que ya estudiamos. ¿Qué sucede cuando Jesús nace en Belén? Cuando los ángeles se le presentan a los pastores, ¿qué dicen? Hosana en las alturas, ¿sí? Bueno, se repite la misma historia del recibimiento que se hace Jesús. Bueno, pues este es el Jesús que entra a Jerusalén. Pero ¿por qué viene así? Vamos a ver por qué. ¿Por qué hay esto? ¿Por qué en lugar de la alfombra le ponen sus mantos? Los mantos de ellos los ponen para que pase el rey. Las ramas de árboles. Las palmas, hay otra versión que dice que agitan las palmas. ¿Por qué agitan las palmas? Hoy es día de palmas. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos enseña. Los judíos en ese tiempo esperaban al Mesías que los libertaría de la opresión romana. Eso es lo que esperaban los judíos. Aquí es donde tampoco hay una congruencia con la frecuencia de Jesús. Cada quien esperaba lo que quería. Estaban viviendo una época de esclavitud por los romanos, entonces querían libertad. Ya hubo antes un conato de libertad y hubo triunfos, sí. Los macabeos habían luchado y habían hecho que el pueblo judío volviera a tener la gloria que tuvo antes, pero todavía los romanos seguían dominándolos y entonces esperaban algo parecido. Recuerden que del tiempo en que se acabaron las profecías hasta que nació Jesús hubo 400 años de silencio. Curioso, es curioso, preparando. Pero como ya estaban las profecías escritas, entonces se esperaba al Mesías. No sé si recuerden que hubo una persona, un anciano que esperaba al Mesías, y Dios le habló y le dijo que lo iba a ver antes de morir. Y cuando lo llevó María al templo, pequeñito, lo vio y se regocijó. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Zacarías. Sí, no era el profeta, ni el padre de Juan el Bautista, era otro Zacarías, que estaba esperando al Mesías. Bien, bien. Los profetas anunciaron a un rey que ocuparía el trono de David. También soñaba el pueblo con la gloria que tuvo el pueblo, el país, en tiempos de David y Salomón. ¿Sí? Y entonces hay una promesa de Dios a David cuando le dice que ningún hijo le iba a faltar en el trono. Así es que Dios se comprometió con David y le dijo que ninguno de sus hijos iba a dejar el trono. O sea, era una monarquía hereditaria. Pero se acabó esa monarquía cuando el pueblo judío fue deportado hacia Babilonia. Entonces ahí acabó el último rey. Pero para Dios no hay imposibles y precisamente Dios prepara un cambio. Un cambio.
Y bien, entonces la entrada a Jerusalén se hace en medio de una gran manifestación de apoyo de la gente común, no de los grandes funcionarios, no de las autoridades del pueblo. Sin duda, la mayoría de ellos estaba pensando que Jesús iba a declararse un Mesías en la tradición de los macabeos. Este es nuestro héroe, este va a librarnos, nos va a convocar y vamos a tomar las armas y vamos a derrotar a los romanos. Eso es lo que pensaba la gente. No hay congruencia, ¿verdad? lo que vimos la semana pasada. Bien, los macabeos habían restaurado temporalmente parte de la gloria de la nación judía casi 2 siglos antes. Incluso algunos de los discípulos de Jesús pensaban que Jesús era el rey guerrero que los liberaría de la opresión romana. Los mismos discípulos. Cuando le pregunten, ¿cuándo vas a restaurar el trono de Israel? ¿Sí? ¿Cuándo? Mateo 24, ahí lo explica. ¿Sí? Pues bien, pero la entrada de Jesús en Jerusalén estaba lejos de ser la entrada triunfal de un general del ejército cabalgando para conquistar montado en un caballo de guerra blanco. ¿Sí? No fue así. Jesús entró a Jerusalén desde el humilde pueblo de Betania montado en un burro. Betania estaba a casi 2 kilómetros de Jerusalén junto al camino de Jericó. Así que cuando el pueblo escuchó que iba a venir, se alinearon en la carretera a saludarlo. Tiraron sus abrigos y capas en su camino, así como ramas de árboles. Era el recibimiento, la valla de la bienvenida. La rama de palma, aquí vamos a hablar de las palmas, que había palmas y se agitaban las palmas cuando pasaba el rey. La rama de palma era un símbolo tradicional de Israel, por lo que ondearla era como ondear la bandera nacional judía. Así que curioso. Entonces, estaban recibiendo al rey de Israel. Ondearon hojas de palma en el aire gritando, Hosana, que en hebreo significa Dios salva, y bendito el rey de Israel. Estas personas recibían a Jesús como su rey. Bien. En esa época del año, ya que la fiesta de la Pascua estaba a tan solo una semana, la Pascua judía estaba a una semana. Así es que podía haber habido también muchos turistas y peregrinos en la zona. Recuerden que en Levítico 23 nos habla de que todos los judíos y todos los israelitas tenían que ir a Jerusalén 3 veces al año a celebrar las fiestas. Y esta era una de ellas. Entonces había mucha gente en ese tiempo que no eran de Jerusalén nada más, que habían ido a la fiesta y habían llegado con anticipación para agarrar hotel y para agarrar comida y todo antes de que se acabara, ¿no? Que llegaba toda la gente en tropel. Muchos habrían oído hablar de Jesús, el gran maestro y realizador de milagros, ¿sí? Y tal vez el que los llevaría a la libertad de la opresión romana. Seguían pensando en términos nacionales, en términos políticos. No es de extrañar que todos saludaran a Jesús con tanto entusiasmo. Y quién sabe si no por ahí el Espíritu Santo les ha de haber recordado. ¿Se acuerdan de las profecías? El rey de Sión viene montado en un burro. Hosana en las alturas. ¿Sí? Bueno. Pero ahora viene la pregunta. ¿Sabía la gente quién era Jesús en realidad? ¿Cómo es posible que el rey viene en un burro? ¿Cómo es posible, verdad? ¿Qué pasará aquí, verdad? Pues bien, continuamos. Vamos a llegar a la conclusión del tema. ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas cosas en este día? ¿Y qué es lo que pasa de aquí al tiempo en que Jesús es crucificado? Bueno, vamos a ver en esta conclusión que algunas de esas palabras que la multitud cantó y gritó en alabanza también se cantaban en el templo durante el festival de la Pascua. Porque ahí nos habla de palabras que están profetizadas, pero también nos dice que venían cantando, ¿sí? Imagínense salir de Betania, 2 kilómetros, ¿cuánto será 2 kilómetros? Como de aquí a Escamela, más o menos. Venir con él, se va sumando la gente y van cantando, ¿sí? Van cantando, van contentos, ¿sí? Y tal vez regocijados, ¿sí? Pues bien, pero esas personas lo alababan por la razón equivocada. Vamos a ver por qué. Pensaban que había venido a liberarlos de Roma y por lo tanto se perdió la realidad expresada en las Escrituras. ¿Por qué?
porque el Mesías había venido a liberarlos y a toda la humanidad, no nomás a ellos, de una mayor opresión. ¿Cuál es esa? La tiranía absoluta del mal en el corazón y en la sociedad humana y de la separación eterna de Dios. O sea, de la muerte en la cual Adán había caído. Entonces, la entrada de Jesús era una entrada triunfal, no al estilo político, no al estilo de la gente que pensaba que nuestro rey viene en una carroza o en un caballo, no. Esta era otra cosa, este era algo más grande, era más trascendente, porque no nada más estaba liberando a los judíos, estaba liberando a toda la humanidad de la mayor opresión, que es el mal que hay en el corazón, que es el mal que hay en la sociedad humana, y de la muerte eterna, de la muerte, la separación eterna de Dios, de la oscuridad, ¿sí? De las tinieblas del pensamiento y del sentimiento. De eso viene a liberarlos este gran rey, del pecado y la consecuencia del pecado, la muerte. Bueno, fue un error comprensible dada la situación de ese momento, es lógico, todo el mundo pensaría de otra manera, sería algo distinto. Es un error que muchos todavía cometen hoy y posiblemente pudiéramos cometer nosotros. ¿Sí? Ellos veían en Jesús a alguien que pudiera ayudarles a cumplir sus deseos. ¿Sí? Y hoy podemos cometer el error de la multitud en el Domingo de Ramos. Podemos usar el nombre de Jesús para avanzar en nuestros proyectos personales, llamándolos la obra de Dios. Hay mucha gente, hay muchos líderes religiosos que están haciendo una obra y le han puesto la obra de Dios, pero no es su obra, es la obra de ellos. Hay que tener cuidado, analizar lo que estamos aprendiendo cada día en la iglesia. Y hay que ver si las enseñanzas que estamos recibiendo aquí en esta iglesia, en esta parte de la cristiandad, están de acuerdo a la frecuencia de Jesús o estamos equivocados. También hay que verlo. Hay que analizarlo todo. Recuerden que cuando Pablo llegó a Berea, la gente se ponía a estudiar para ver si realmente era cierto lo que le estaba diciendo. Y cuando se dieron cuenta que sí, creyeron más. No es por dudar, porque podemos creer a ciegas, pero esto es tan importante y tan trascendental que debemos analizarlo para ver si es verdad. No nada más creerlo a ciegas. Porque es de Dios, ok, sí, pero puede ser que también el sentimiento humano pueda llevarnos a caminos equivocados. Hay que hacer un autoexamen, hay que ver también. No es nada más lo que yo digo, no. Tiene que ser lo que dice Dios. Y si estamos en lo correcto, qué bueno, y si no, que Dios nos haga saber para poder cambiar el camino, reiniciarlo. Y bien, ahora es tan fácil desviar la atención de Jesús hacia nosotros mismos. Y aquí viene el punto. Cuando nosotros nos sentimos satisfechos de que Jesús ya vive en nuestro corazón porque hemos creído en Él, ya lo tenemos de nuestro lado, queremos sentirnos bien. Y ese es un error, porque el hecho de que Jesús haya llegado a nosotros es un hecho de mucha bendición para nosotros, pero las bendiciones no son para nosotros, son para los demás. Hay que derramarlas, hay que proclamar. ¿Cómo me siento como cristiano? ¿Me siento lleno? ¿Me siento satisfecho de que Jesús vive en mi corazón? ¿De que Dios mismo vive en mí? ¿Que estoy bendecido por Él? Y que si he creído, tengo a Dios en mí y tengo asegurada la vida eterna. Esa es una bendición que si me la quedo, se vuelve egoísta. Debe compartirse, debe proclamarse. ¿Sí? Dios bendice, pero no nada más para nosotros, bendice para los demás. Nos está utilizando a nosotros como un medio para llevar bendición a otros, pudiendo hacerlo Él mismo. Nos hace copartícipes de su obra. Ese es su gran amor. Ese es el gran hermano que tenemos. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta de eso? Recapitulamos en esto y nos demos cuenta
que esa es la parte que nos corresponde. Tenemos que evangelizar. La palabra se oye fuerte. Bueno, tenemos que compartir el conocimiento de Dios, la presencia de Dios, llevarla a los demás. Ese es el punto. Hay que llevar a Dios a los demás. Bueno, continuamos. En esta Semana Santa reflexionemos más profundamente en su verdadero significado. ¿Cuál es su verdadero significado? El apóstol Pablo se refirió a los acontecimientos de esta importante temporada como que tienen una importancia primordial en la historia de la salvación. Vamos a ver qué nos dice en 1 Corintios 15, del 3 al 5. El apóstol Pablo fue alguien que Dios le habló y lo llamó y le hizo cambiar su camino. No estaba en la frecuencia de Jesús, estaba completamente equivocado o distinta su frecuencia, pero cuando Dios lo llama y cuando Dios le enseña, entonces él ahora está en la misma frecuencia de Jesús y es el único en la Biblia que nos dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Si se dan cuenta. ¿Qué les dice a los corintios y nos dice a nosotros también? Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Hay bases, hay sustento. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Comprobado. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12 y luego sigue adelante y lo vieron multitudes y al final me habló a mí. Si continuamos leyendo el capítulo. Y nos habló a nosotros. Ya resucitado. Cristo ya resucitado ha hecho una obra más grande que cuando Él estaba en vida. Sí. Y ahora nos ha dejado a nosotros el poder de hacer las cosas mucho más grandes que Él. De veras. La iglesia ha hecho mayores obras que las que hizo Jesús. Porque Él también lo había dicho. Ustedes las van a hacer mayores que yo. ¿Por qué? Porque viene el Espíritu Santo a morar en ustedes. Sí. Vean, la plenitud de Dios en el hombre. Para eso vino Jesús. Y para eso nos está enseñando que Él entra a Jerusalén en un día como hoy. ¿Sí? Como un rey triunfante. Pero no un rey triunfante para acabar a los romanos. Un rey triunfante para acabar con el pecado y la muerte. La mayor opresión del hombre. ¿Cómo nos sentimos? ¿Liberados? La liberación más grande. ¿Sí? ¿De qué sirve que yo viva en un país libre si estoy preso, si estoy oprimido por mi voluntad, por mis malos deseos, por mis malos pensamientos, por mi situación egoísta? ¿Sí? ¿Dónde está el amor de Dios? Entonces, cuando Dios nos habla y nos enseña, porque Él es el único que nos puede enseñar, entonces nosotros llevamos la bendición a otra gente. Eso es lo que hace la iglesia, proclamar. Esa es la proclamación. A veces no con palabras, con hechos. Y a veces no con grandes campañas, con el simple hecho de llevarle a Jesús a la persona que está necesitándola. Cuando ya siento mi satisfacción, cuando ya se satisfizo mi dolor o mi hambre, mi sed, ¿ahora qué hago? Ahora la llevo a otros. Es el agua que se derrama, el agua viva. Porque dice que de nosotros van a brotar manantiales de agua viva. ¿Sí? Y así es. Bueno, vamos a ir terminando. Estos eventos centrales del Evangelio que comenzaron a desarrollarse en el camino a Jerusalén el domingo de Ramos, no solo cambiaron la historia de una pequeña nación, sino también alteraron para siempre el destino de todos los que han vivido. ¿Lo sentimos así, hermanos? ¿Sí? Hoy es una gran celebración. Entendamos la enseñanza que nos deja esa gran celebración. Pero viene otra parte más importante. La crucifixión. Bueno, el juicio, la crucifixión. Y lo más importante, el próximo domingo. El próximo domingo es una fecha muy importante. La resurrección de Jesús. No vamos a tener servicio, pero pongámonos a ver. Digámosle a Dios que nos enseñe
cómo entender la importancia, el significado, la trascendencia de su resurrección. Y recordar aquello de que nadie viene a mí si el Padre no lo trae, y yo lo resucitaré en el último día. ¿Sí? Porque su resurrección es nuestra resurrección. Su vida es nuestra vida. ¿Recuerdan a Pablo que dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí? Pues vamos a ver, esto es lo que estamos celebrando, y es digno de celebrarse con palmas, con gozo, con alegría, con gritos, con canciones. ¿Por qué no? O en silencio, también, regocijándonos interiormente y dando gracias a Dios, abriendo nuestro corazón a Dios, derramando nuestro corazón a Él en oración, con la familia. Vamos a llorar juntos, porque a veces nos duele. Saquemos adelante el dolor, desahoguémonos, pero en el gozo de saber que somos los hijos amados de Dios por Cristo. Demos gracias. Bendito Padre, te damos gracias por el conocimiento que nos das cada semana. Te damos gracias por las enseñanzas que nos hacen entender cuán grande es tu amor, y también porque nos ayudas a que podemos entregarnos a ti nuestras debilidades, nuestros fracasos, nuestros triunfos, nuestras alegrías, nuestros dolores. Te los damos a ti porque tú vives nuestra vida en nosotros y nos comprendes y nos llenas de satisfacción y nos llenas de tu vida eterna, Señor. Gracias por ello. Gracias por la obra de Cristo Jesús. Gracias por esta celebración, y ayúdanos en esta semana, a reflexionar y a profundizar en el conocimiento de los sucesos que dieron fin a la vida humana de Jesús por un momento, porque sabemos, nos lo has dicho, que lo resucitaste para tu gloria, Señor, y para nuestra gloria. Bendito seas, Padre nuestro. En el nombre de Cristo te damos gracias, y en la presencia y el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén.